problemas técnicos, pero ya estamos acá con todas las ganas. Bienvenidos a todos a este quinto módulo, esta quinta reunión que vamos a tener. Recordamos que hasta el momento vimos lo que es todo lo concerniente al curso en la primera semana. En la segunda semana nosotros vimos epidemiología, vimos virus similares, cuál es la experiencia que hemos tenido con esos otros virus en anteriores, en el pasado. Luego de eso vimos cómo el virus afectaba a la mujer embarazada, qué implicaciones tenía en el embarazo, y luego de eso vimos la etapa final del embarazo, qué sucede al momento del parto. Decidimos que sea parto vaginal, decidimos que sea cesárea. ¿Cómo hacer con los cuidados neonatales al inicio? En este momento nosotros vamos a ver cómo hacer luego de que el bebé nace, esas primeras horas intrahospitalarias, y luego de que nace se va a su casa de alta y qué hacer con esos niños. Entonces, antes de entrar a eso, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es la unidad anterior. Pregunta clásica, ¿logran ver la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Entonces recordamos que el módulo 4 se llamaba Consideraciones para el parto y la fase neonatal. Recuerden, preguntas abiertas, cualquier persona puede participar. Pregunta 1. En comparación con la mujer no embarazada, ¿cuánto es el riesgo de presentar síntomas de COVID-19 en las mujeres embarazadas? Recuerden, una comparación entre las mujeres embarazadas y las mujeres no embarazadas. Entonces, la mujer embarazada tiene el mismo riesgo de presentar síntomas que la no embarazada, tiene un menor riesgo o mayor riesgo. ¿Quién recuerda? Recordemos que hablamos que la mujer embarazada tiene un menor riesgo que la mujer no embarazada de presentar síntomas. Según la OMS, ¿cómo se debe realizar la atención a la maternidad? Debe ser como salga, debe ser indiferente o debe ser una atención respetuosa hacia la maternidad. Respetuosa. Respetuosa. Correcto. ¿Cuál de estas es una recomendación de la OMS para prevenir la infección por COVID-19 en el trabajo de parto? El lavado de manos, no usar mascarilla porque no hay contagio en ese momento, o hay que gritarle a la mujer embarazada para que haga lo que nosotros le decimos. Lavado de manos. Correcto, el lavado de manos, siempre hay que usar mascarilla y nunca, nunca gritarle a la mujer, siempre respetar. Según la OMS, ¿cómo debe ser el pinzamiento del cordón en los recién nacidos de madre con COVID-19? Debe ser oportuno de 2 a 3 minutos, precoz menor de 2 minutos porque hay que apurarnos, o debe ser inmediato al nacer porque debemos correr. ¿Recuerdan? Recordemos que hasta el momento no se ha encontrado el COVID ni en el líquido amniótico ni en el cordón umbilical, entonces por lo tanto debe ser oportuno. ¿Cuál es la recomendación con respecto a la lactancia materna en madres con COVID-19? Hay que evitarla, hay que continuarla porque son más los beneficios que los riesgos, o no existe ninguna recomendación. Continuarla. Correcto, siempre. ¿Cuál de estas medidas
se recomienda para el amamantamiento de neonatos en alojamiento conjunto. No dar amamantamiento, sino que mejor la leche de lata, nunca dar lactancia o al momento de dar el amamantamiento, higiene de manos. Higiene de manos. Correcto, siempre amamantamiento, siempre. Entonces, haciendo este pequeño repaso del módulo 4, vamos a entrar a lo que es el módulo 5. Este módulo se llama Primera Infancia. Como les digo, es el módulo, esas horas después del nacimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros al momento? ¿Cómo vamos a decir si se va de alta el niño? ¿En qué condiciones? Tanto él como la madre, y los controles después, y toda esa vida dentro de la casa. La situación de pandemia ya estando en casa. Es todo lo que vamos a ver. Entonces, como una pequeña introducción, al inicio se creía que el COVID-19 no afectaba a los niños. Con el pasar del tiempo y con base en los resultados obtenidos por diferentes estudios, se ha comprobado que varios niños y niñas, incluyendo recién nacidos, han sido contagiados por el virus. Entonces, lo que nosotros conocíamos el año pasado era de que a los niños no los afectaba, o si los afectaba era algo demasiado raro. Pero ahora hemos visto que sí, tanto los adultos, tanto las personas jóvenes, tanto los niños se pueden ver afectados. Por lo tanto, nosotros debemos buscar estrategias, nosotros debemos buscar pautas, protocolos de prevención para minimizar el riesgo de contagio, porque hemos visto que afecta a todas las edades, niños, escolares, preescolares, lactantes, recién nacidos, todos se ven afectados, por lo tanto nosotros tenemos que buscar las medidas para evitar esto. Entonces vamos a comenzar con los controles médicos del recién nacido y la atención posparto a la madre. Entonces nosotros podríamos tener dos situaciones. Por ejemplo, cuando ambos se encuentran asintomáticos. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran asintomáticos. ¿Qué es lo que pasa? Los controles se pueden realizar sin interrupción. ¿Por qué? No hay riesgo de contagio, porque ambos se encuentran bien de salud, entonces por lo tanto no hay que interrumpir los controles, sino que hay que continuarlos. Ahora bien, el caso es, si la madre está sintomática o es sospechosa, entonces en este caso, por el riesgo de contagio hacia otras personas, se recomienda aislar a la madre, posponer los controles postnatales y de ser posible realizarlos por videollamada o por internet. ¿Qué pasa? Se recomienda que en los lugares se cuenten con estos servicios, los equipos de respuesta rápida, la telemedicina, y al momento del alta se le debe dar indicaciones a la madre, se le debe dar educación sobre signos de alarma. Ahora bien, si no se cuentan con estos medios, como yo les decía, se debe procurar, se debe abogar para que los servicios de salud locales busquen maneras de cómo educar a las mujeres embarazadas, a las mujeres puérperas, las que tienen recién nacidos. ¿Por qué? Porque si se van a su casa, tienen que estar en aislamiento. Pero si se presenta algún signo de alarma, entonces ahí sí tienen que buscar atención médica. Pero en ese caso tienen que conocer estos signos de alarma. Nosotros tenemos que procurar que esos signos de alarma, que todos esos problemas que se pueden presentar, tanto la madre como su pareja, como sus familiares, los conozcan y de esta manera estén atentos y busquen atención médica en dado caso que lo requieran. Ahora tenemos otra situación. Si de entrada el bebé nace sintomático, se le debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque recordemos que los recién nacidos son un grupo de riesgo. Si están sintomáticos, corren un gran riesgo de que requieran terapia intensiva, ventilación mecánica, de que se descompensen con mayor facilidad y por lo tanto es mejor que ya estén ingresados a que nosotros pensemos, bueno, que se vaya a su casa y vemos a ver si se complica o no. No, si está sintomático, debe ser ingresado.
Eso en el caso de que sea sintomático. Todo el resto de casos que vamos a ver ahora es si los recién nacidos son asintomáticos. Entonces tenemos el caso de que tanto la madre como el recién nacido son positivos por COVID. Recordemos que nuestra meta, lo que más queremos nosotros es que tanto la madre como el recién nacido sean dados de alta, ambos sin tener el COVID, que ambos sean negativos. Pero en este caso, por ejemplo, la madre ya es positiva, nosotros quisiéramos que el recién nacido no se hiciera positivo, no se contagiara de COVID. Pero en este caso, si ambos son positivos y están asintomáticos, entonces siempre se recomienda el contacto piel a piel habitual, tomando las medidas de higiene, de bioseguridad y las recomendaciones. Como en este caso ya el recién nacido está contagiado, que es lo que quisiéramos evitar, entonces, bueno, entonces en este caso que tengan el contacto piel a piel. En este caso que se siga la lactancia materna sin problemas y que ambos permanezcan juntos. Ahora bien, el caso está de que la madre es positiva y el recién nacido es negativo, entonces nosotros todavía podemos tomar medidas para que este bebé no se haga positivo. Entonces, siempre se recomienda el contacto piel a piel, pero ahora va a ser un poco más restringido. Va a ser solamente en los momentos que se va a dar el amamantamiento. Y claro, todo esto si la madre se encuentra asintomática o con sintomatología leve. Entonces, si ambos están positivos, contacto piel a piel en todo momento, porque ni modo, tanto ella como el recién nacido ya son positivos. Si la madre es positiva y el recién nacido negativo, entonces contacto piel a piel, pero un poco más restringido, solo al momento de dar la alimentación. Y teniendo en cuenta que la madre es asintomática o con sintomatología leve. Ahora bien, si la madre está positiva con sintomatología moderada o severa, sin importar si el recién nacido es positivo o negativo, a ella se le debe aislar del recién nacido porque ella necesitaría cuidados intrahospitalarios. Entonces, en ese caso, hasta que ella se mejore, lo que se podría hacer es estarle extrayendo la leche materna cada 3 horas, tomando las medidas de higiene, siempre con el lavado de manos, mascarillas, idealmente que sea la misma persona que esté extrayendo la leche para llevársela al recién nacido, mientras ella está en una unidad especial recibiendo los cuidados que necesita. UNICEF recomienda continuar con la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y lactancia más alimentación complementaria hasta los 2 años de vida, sin importar si el recién nacido es positivo, sospechoso o negativo por COVID-19. Entonces, todas las instituciones, toda la literatura hasta el momento nos dice, la lactancia materna continúa. Lo único que puede impedir es que la sintomatología tanto de la madre como del recién nacido lo impida, pero si se encuentran todas las condiciones ideales, están asintomáticos o la madre tiene sintomatología leve, siempre se va a recomendar continuar con la lactancia materna. Como les decía al inicio, se pensaba o al inicio había evidencia de que el COVID no afectaba a niños, pero ahora hemos visto que sí, afecta a todas las edades, inclusive a los niños. Entonces, ¿por qué se está dando esto? En primer lugar, porque el COVID se está esparciendo a nivel comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Los padres de todos estos niños, ya sea la misma madre, ya sea su pareja o familiares que viven en la misma casa, están retomando sus actividades, están yendo a trabajar de manera presencial. Por lo tanto, es más probable que ellos se contagien y luego traigan el contagio a sus hijos. También estamos viendo que al inicio, por el miedo, a los niños se les permanecía todo el tiempo dentro de la casa. No se les permitía salir, no se les permitía contacto con otros niños, inclusive salidas a visitar familiares están un poco restringidas. Ahora no, ahora estamos viendo que las personas están yendo a visitar a sus familiares, salen a lugares que uno piensa son ventilados y por lo tanto piensa que no hay riesgo de contagio, pero el riesgo siempre está ahí. Entonces, como se están sacando los niños y sus padres están saliendo también, hay más probabilidades de que se contagien y por eso se está viendo más el COVID en los niños.
Aunque se dice, hay algunos investigadores que dicen que estos virus, esta variante que afecta a los niños, no son más mortales, pero sí tienen una mayor transmisibilidad. Esto quiere decir que aunque no estén muriendo más niños se están contagiando por el simple hecho de que se está saliendo, por el simple hecho de que se están exponiendo. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo grave de toda esta situación es que se ha visto que hay una sintomatología, un síndrome que se ha dado en niños después del COVID. Se ha dicho que después de 3 a 6 semanas se presentan niños con fiebre, se presentan niños con irritación, con piel, en la piel se les asemeja como que si tuvieran un rash o una alergia. En algunos casos presentan los ojos rojos y esto al inicio se pensó que se trataba de un síndrome de Kawasaki, pero luego se vio que no cumplía los criterios y se daba en niños luego de que habían pasado por el COVID. Entonces a este se le denominó el síndrome inflamatorio multisistémico y se ha visto que es una inflamación generalizada del cuerpo que afecta a los vasos sanguíneos, órganos como el corazón o los pulmones y podría causar un aneurisma coronario y un shock tóxico. Algunos de estos criterios también se ven en el Kawasaki y por eso también se pensó al inicio. Por eso, algunos laboratorios como Pfizer, Moderna, inclusive los creadores de la Sputnik realizan ensayos clínicos de su vacuna para aplicarla a niños y adolescentes. Entonces, hasta el momento no hay una vacuna que sea exclusiva para niños o que incluya a los niños que no tenga efectos adversos y por lo tanto estamos esperando todavía. Por lo tanto, es necesario que nosotros continuemos las medidas de bioseguridad. Siempre la mascarilla en sitios públicos e inclusive más en los salones de clase, porque en todos lados se habla de regresar a las clases presenciales, regresar a las escuelas, pero eso es un poco difícil si todavía no tenemos la vacunación y si todavía no hemos controlado este virus, pero se está planteando. Por lo tanto, debemos tomar estas medidas, el distanciamiento social, las mascarillas, el lavado de manos, etcétera. Entonces, recordamos que la semana pasada hablábamos de que tenía que haber contacto piel a piel, alojamiento conjunto mínimo 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo decidimos nosotros el alta, tanto de la madre como el recién nacido? Entonces, si la madre es positiva con sintomatología leve o es asintomática, ambos juntos en aislamiento en casa. En este caso, si la madre es la positiva. Entonces, ¿qué pasa? Se debe mantener la cuna del recién nacido de 1.5 a 2 metros de distancia de la madre. Entonces, en palabras sencillas, si la madre está positiva y el recién nacido no, entonces nosotros queremos evitar que este recién nacido se contagie. Por lo tanto, como ambos tienen que permanecer juntos, ambos se van a aislar del resto de la familia. Pero entre ellos va a haber una distancia y solo va a haber lactancia, va a haber contacto piel a piel en el momento en el que se dé el amamantamiento. Y la madre siempre el uso de mascarillas, la lactancia materna, el lavado de manos, etc. Ahora bien, si el caso contrario es que es el recién nacido quien está positivo, entonces se realizará monitoreo por videollamada o llamada telefónica. Entonces recordemos que siempre cuando se van de alta la recomendación es que asistan a un centro de salud o a una unidad de salud que les quede más cercana a los 7 días. En ese momento se aprovecha a revisar a la madre cómo va su puerperio y a revisar al recién nacido cómo va su crecimiento, cómo va su desarrollo, si ha presentado alguna molestia. Entonces, en este caso, se deben aislar porque el recién nacido está positivo. Entonces, se debe programar una visita de la unidad de salud, de los equipos de respuesta inmediata locales, en los primeros 7 días a la casa. Pero se debe estar realizando monitoreo por videollamada o llamada telefónica cada 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Que a la madre
se le debe a la madre, al padre, a los familiares, se le debe dar educación sobre los signos de alarma. ¿Por qué? Cada vez que se haga un monitoreo se le va a estar preguntando, ¿ha presentado signos de alarma? Su bebé está comiendo bien, su bebé ha presentado dificultad para respirar, etcétera. Entonces, todas estas son cosas que antes de dar el alta a la madre se le deben explicar para que las conozca y sepa identificarlas cuando está con su bebé en casa, ya que no va a poder estar asistiendo si cosa, o tal vez ella no va a saber si debe estar asistiendo a una unidad de salud si presenta algo de esto. Por lo tanto, se le debe estar monitoreando todos los días hasta que se logre visitar a este bebé y así evitar el contagio con otras personas. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma que nosotros debemos conocer para poder explicarle a la madre y que ella esté pendiente, tanto a la madre como al padre y los familiares? Fiebre, que presente tos, que presente decaimiento extremo. Todos los niños son activos. Todos los niños lloran si no comen, si tienen hambre, si tienen sueño. Por lo tanto, ver un niño que casi no llora, que casi no lacta, que está siempre decaído, eso es un signo de alarma. También que presente dificultad respiratoria caracterizada por cianosis, que se ponga azul, que nosotros notemos que las costillitas se le van notando cada vez más y que tiene que hacer un gran esfuerzo por respirar. Todas esas cosas son datos que nosotros debemos explicarle a la madre. También dificultad para alimentarse. Si el niño o la niña tienen tos o se le da de comer, vomita, a la siguiente vez se le vuelve a dar de comer, vuelve a vomitar y así está, entonces ese es otro signo de alarma, el que no pueda alimentarse. ¿Qué otros signos hay? Apneas o pausas respiratorias y compromiso del estado de alerta. Entonces estas son cosas que nosotros debemos avisarle a la madre, tenemos que educarla para que ella las conozca y así sepa cuándo debe asistir a una atención especializada. Con respecto a la vacunación, tanto la OMS como UNICEF indican que se debe continuar con la vacunación. Ojo, la vacunación normal de las otras enfermedades del esquema de vacunación normal con el que ya cuentan nuestros sistemas de salud. ¿Por qué se debe continuar con esto? Porque si las personas por miedo al contagio o por pensar de que no hay donde vacunarse o que no quieren vacunarse, pueden hacer que otras enfermedades que en este momento se encuentran controladas se descontrolen y comiencen a haber brotes y epidemias. Y alguna de estas podría llegar a ser mortal para este niño o esta niña. Entonces, al no vacunarlos, tal vez estaríamos evitando que no se contagien del COVID, pero otra enfermedad como por ejemplo sarampión, parotiditis, poliomielitis, que hasta este momento se encuentran controladas, podrían descontrolarse, infectar al bebé o a la bebé y producirle la muerte. Inclusive en algunos lados, principalmente aquí en Honduras, que conozco los datos, hemos visto brotes de parotiditis en varias regiones del país. Entonces, eso es por falta de vacunación. Por eso la OMS y UNICEF indican que se debe continuar la vacunación. Si se tiene acceso a la vacunación, que se vacunen a los recién nacidos. Cuando nosotros hablamos de la estimulación de los bebés en la situación de cuarentena, los efectos negativos de la falta de esta. Todo bebé tiene que ser estimulado. Todo lo que hay a su alrededor es un estímulo. Para sus sentidos, tiene que ser un estímulo que ayuda a su desarrollo. Entonces, en un informe llamado La primera infancia importa de UNICEF, indica que el desarrollo cerebral es una parte esencial del desarrollo en la primera infancia. Por lo tanto, todo lo que los bebés escuchan, todo lo que los bebés miran, lo que sienten con su piel, todo lo que prueban, etcétera, todo es un estímulo que les puede ayudar a su desarrollo. Entonces, durante los primeros años de vida, el ambiente familiar y comunitario son los únicos espacios donde permanece y aprende el bebé. Antes de que logren ir a la escuela o a algún centro educativo, los niños y las niñas solo pasan en su casa o pasan en su comunidad. Entonces, estos son los espacios que nosotros debemos aprovechar
para dar ese primer desarrollo, esa primera estimulación para desarrollar sus facultades cognitivas, para su desarrollo psicomotor y tener buenos resultados. Entonces, debemos promover que en la casa los ambientes sean tranquilos, amorosos y con estimulación oportuna. Entonces, esto es algo que corresponde, que nos corresponde a nosotros en una educación comunitaria. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitan estos ambientes así? Porque estos estimulan que los circuitos cerebrales faciliten el desarrollo emocional, social y cognitivo necesarios para el resto de su vida. En palabras sencillas, si hay algún ambiente amoroso, si hay algún ambiente donde hay comunicación, donde hay armonía, se ven mejores resultados en el desarrollo de los niños y de las niñas que ahí habitan. Por lo tanto, eso es lo que debemos procurar. En esta situación de pandemia hemos visto que eso se ha perdido un poco. ¿Por qué? Porque las familias están estresadas, porque no saben cuándo va a parar esta pandemia, no saben cuándo vamos a poder retornar a las actividades, no saben cuándo va a ser seguro salir, algunos están tristes, estresados, ansiosos por la vacunación. Entonces todo eso hace que esos ambientes amorosos se pierdan y más bien nos dan un ambiente negativo. ¿Y qué pasa cuando hay emociones negativas? Entonces es más fácil que pueda haber maltrato infantil, que pueda haber abuso infantil y que estos padres que están desesperados, que están estresados, que están furiosos, descarguen su ira y su frustración en sus niños. Por lo tanto, harían que el desarrollo de estos niños se inhiba o se impida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recordemos que en primer lugar debe ser un ambiente amoroso, un ambiente de comunicación. Por eso hay unas recomendaciones para poner en práctica un plan de estimulación temprana o oportuna en los hogares. Entonces, en primer lugar, hay que establecer una rutina. ¿Qué quiere decir esto? Definir horarios. A tal hora se hará tal actividad, a esta otra hora se hará esta otra actividad y todo ponerlo por horarios. ¿Por qué? Porque esto ayuda en primer lugar a que la familia se organice. También le da una cierta seguridad a ese bebé o a esa bebé porque ya sabe que a esa hora o siente que a determinada hora va a realizar alguna cierta actividad y como que se va acostumbrando. Aparte, cuando hay organización y se sabe qué actividades se va a hacer a determinadas horas, cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando todas las personas saben lo que tienen que hacer, es más probable que actúen, es más probable que participen y que lo hagan de buena gana. Entonces, la primera recomendación es establecer una rutina. Luego, la segunda es buscar recursos en el hogar, como les decía. Cualquier cosa, cualquier material, cualquier instrumento que se encuentre en la casa puede servir para estimulación. Lo más importante dentro de todo esto es asegurarse que el material que se utiliza sea seguro y no represente un riesgo para el bebé. ¿Qué puede representar un riesgo? Vidrio, objetos punzocortantes, un lápiz, objetos pequeños que puedan ser llevados a la boca y que produzcan asfixia. Y por lo tanto, siempre debe haber algún adulto ahí cerca y para eso también nos ayuda la organización al establecer una rutina. Ya se sabe que siempre va a haber un adulto, se sabe qué materiales van a utilizar y por lo tanto va a ser una estimulación buena y segura para estos niños y estas niñas. En tercer lugar, delimitar los tiempos. ¿Por qué? Porque los bebés tienen tiempos de atención cortos. Eso quiere decir, pasan 15, 20 minutos, se aburren y ya no quieren estar haciendo la misma actividad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer actividades cortas, delimitarlas, dejarlas 10 minutos, 15 minutos para mantener activo, luego cambiar a otra y se pueden utilizar colores, se pueden utilizar el sentido del tacto, se pueden utilizar olores y así ir cambiándolas para de esta manera se mantenga la atención y el interés de este bebé o de esta bebé. Luego de esto, realizar actividad física.
algo que, a lo que le tienen miedo la mayoría de padres, y principalmente los que son padres por primera vez, es poner a sus hijos boca abajo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se les asfixie, tienen miedo de que la cabecita les quede en la almohada o les quede en la cama y, y algo les pase a los niños. Pero cuando se les pone boca abajo, ellos luchan. En primer lugar, luchan para levantar la cabeza, porque lo primero que logran es el control de la cabeza, el control del cuello. Entonces, lo primero que ellos hacen es comenzar a mover los brazos, comenzar a mover los pies, haciendo una lucha como para tratar de ver mejor hacia adelante. Comienzan a levantar el cuello y eso hace que se muevan. Eso hace que se movilicen y por lo tanto están haciendo ejercicio. Entonces es una recomendación que se debe dar, que ponerlos boca abajo. Y algo muy importante y que también se hace en bastante medida es no sobreestimular al bebé. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, como les digo, lo primero que hacen es controlar el cuello. Cuando ya controlan la cabeza con el control del cuello, ya pueden sentarse, luego de sentarse pueden gatear, luego de gatear pueden pararse. Pero ¿qué pasa? Hay personas que sus bebés aún no pueden controlar el cuello, pero ya los quieren estar sentando. Entonces adoptan una postura curva, lo cual les está haciendo un daño a nivel de la espalda, a nivel lumbar, y eso no debe ser así. No se pueden saltar etapas. La estimulación debe ir acorde a la etapa en la que se encuentra el bebé. Por lo tanto, es nuestro deber conocer estas etapas, conocer estas recomendaciones para dárselas a todas estas familias. Entonces, si las familias se organizan bien, la cuarentena es una buena oportunidad para afianzar los lazos afectivos y establecer bases sólidas de comunicación entre el bebé y la familia. Si se hacen estas recomendaciones, lo más probable es que todos se la pasen bien, todos sepan qué hacer. Aparte de que se daría la primera recomendación que se dio acá, que se convertiría en un lugar tranquilo, lleno de amor, de comunicación, de comprensión. Y bastante importante al final, procurar que si hay otros niños, también ellos sean incluidos en esta actividad. ¿Por qué? Porque si los padres se enfocan en darle estimulación a su bebé y dejan a los otros niños, ellos pueden sentir celos, se pueden sentir abandonados y por lo tanto uno cree que todo va bien con el bebé, pero con los otros niños las cosas comienzan a ir mal y se comienzan a ver niños problemáticos y no hay un ambiente amoroso, por lo tanto hay que incluirlos a ellos también en las actividades. Entonces, ya habíamos establecido que varias instituciones, la literatura nos recomienda que la lactancia materna debe continuar, aún en esta época de COVID. Entonces, el contacto entre el bebé y su madre inmediatamente después de nacer es el mejor momento para comenzar a amamantar, incluso si nace por cesárea. No es una hora después, no es 2 horas después, es inmediatamente al nacimiento. En esta primera lactancia, las primeras veces que este bebé recibe lactancia del pecho materno, se produce el calostro, que se concentran los anticuerpos. Estos fortalecen el sistema inmune y ayudan a combatir enfermedades de origen respiratorio, inclusive enfermedades de origen gastrointestinal. Entonces, la OMS y UNICEF han afirmado que el COVID-19 no se transmite por medio de la lactancia materna. Por eso la recomendación de que esta debe continuar siempre. Ahora bien, como les decía antes, si la madre se ve imposibilitada, se encuentra con sintomatología moderada o sintomatología grave, entonces en lugar del contacto piel a piel y el amamantamiento, se puede extraer la leche de ella y darle siempre la leche de la madre a este bebé. Ahora, si esto tampoco fuera posible, ahí sí recurrimos a los bancos de leche. Pero siempre dentro de todo esto, las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el lavado de manos para procurar que
disminuir el riesgo de que se contagie este bebé con COVID. Y las fórmulas solo se deben proporcionar en casos especiales, siempre con indicación médica. No es el hecho de que mi bebé no me agarra el pecho, entonces le voy a dar fórmula. No. Lactancia materna siempre. Si la madre está imposibilitada luego de una evaluación y se determina que no puede dar lactancia, se le extrae la leche. Y si esto no se puede, los bancos de leche. Y en última instancia, la fórmula materna. Esta solo en casos especiales con indicación médica. Y hay que recordar siempre que al amamantar se produce una fuerte conexión madre-hijo o madre-hija que permite responder de manera oportuna a las necesidades emocionales del bebé. Por lo tanto, no se ha encontrado el COVID en la lactancia materna, provee anticuerpos, provee protección contra enfermedades respiratorias, aumenta la conexión entre el madre y este bebé o esta bebé. Entonces, todas esas son indicaciones por las cuales nosotros decimos que la lactancia debe permanecer. Siempre procurar que la lactancia materna continúe. Entonces, cuando tenemos riesgos en caso de contagio de la madre, tenemos en primer lugar que sabemos que no se transmite por la lactancia materna, no se transmite el virus por medio de la piel, entonces procuremos que continúe la lactancia materna, procuremos que continúe el contacto piel a piel. Siempre que una madre tome las precauciones adecuadas, puede amamantar a su bebé. Recordamos, hasta el momento no se ha documentado la transmisión vertical o no hay suficiente evidencia, pero sí hay evidencia del contagio horizontal. Entonces, si la madre utiliza su mascarilla, se lava las manos, se lava el área del pezón, le puede dar lactancia materna a su bebé sin ningún problema. Ahora bien, si una madre está amamantando y presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, debe consultar al médico de forma urgente y seguir las indicaciones de un profesional de salud. Probablemente requiera atención médica y eso sí, sería un impedimento para que se continúe la lactancia materna, el amamantamiento, y por lo tanto buscaríamos alternativas como la extracción de leche o el banco de leche. Ahora bien, si tiene síntomas o tiene la enfermedad, pero se encuentra bien, puede continuar amamantando tomando las siguientes medidas. Lavarse las manos antes y después de tener contacto con su bebé, limpiar y desinfectar las superficies con las que ha estado en contacto, practicar la higiene respiratoria con las mascarillas, realizar el amamantamiento fuera de la cama, porque puede haber mayor riesgo de que algunos vomites, de que haya estornudado, haya tosido y caigan estos en la cama donde se encuentra y por lo tanto aumente el riesgo de que este se contagie. Por lo tanto es mejor realizarlas en algún espacio, tal vez algún sillón aparte o en otra cama aparte para darle la lactancia. Y si la madre se siente mal y se le dificulta amamantar, puede brindarse la extracción de la leche para que otra persona la alimente. De preferencia que sea siempre la misma persona y que esta persona utilice todas las medidas. Todas las medidas que hemos recomendado, la mascarilla, la higiene respiratoria, el lavado de manos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el momento hemos hablado nosotros de la lactancia materna. Hasta el momento hemos hablado del amamantamiento. Pero en estas situaciones de pandemia se les da el alta a la madre y a veces se pregunta, ajá, ¿por cuánto tiempo tengo que dar la lactancia materna? ¿Qué hago cuando yo siento que a mi bebé ya no le llena la lactancia materna? ¿Qué hago en esos momentos? Entonces, en esos momentos en los que nosotros hablamos de la alimentación complementaria. Entonces, la alimentación complementaria debe comenzarse cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente. Llega cierto momento en el que el bebé o la bebé toma lactancia materna, queda lleno o queda llena y luego se va a dormir. Pero llega otro momento en el que sigue amamantando, sigue tomando leche, pero no queda satisfecho, queda irritable, queda llorando. Entonces las madres, los padres saben que en ese momento ya no le llena la leche, que
algo le está incomodando. Entonces, cuando ya llega ese momento en el que ya no se llena, ya no se satisfacen las necesidades nutricionales del lactante, acudimos a la lactancia materna. Y ahí es donde habla. En algunos lugares este término ya no se utiliza, sino que se utiliza el término de inicio de la alimentación complementaria. Pero estamos hablando del momento en el que se implementa el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, según acto a comer otros alimentos, no le vamos a dejar solo o no le vamos a dejar sola. Vamos a procurar estar ahí para que continúe esa alimentación. Alimentar despacio y con paciencia. Si se rechazan varios alimentos, experimentar con diversas combinaciones de sabores. ¿Por qué? Porque esto, más allá del hecho de estarle dando otro tipo de alimentación, son momentos de aprendizaje, son momentos de compartir, son momentos en los que hay una conexión entre ese bebé con sus padres. Por lo tanto, se puede experimentar, se puede jugar, se pueden utilizar colores, diferentes texturas, para que el momento sea más agradable. Y esto, por lo general, sucede a los 6 meses. Estamos hablando de que la alimentación complementaria y el hecho de que la lactancia materna ya no satisface las necesidades de los bebés, de los lactantes, esto se da aproximadamente a los 6 meses. Y también tenemos que hablar de otro término que es el destete, que es el momento en el que se abandona la leche materna. Entonces nosotros podemos seguir dándole leche, pero ahora ya podemos optar por un biberón, ya podemos optar por un vaso de leche. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, cómo saben estos padres, cómo saben estas madres que ya pueden tener una alimentación complementaria? Porque esa es una de las preguntas. Ajá, ¿y cómo sé yo que ya puede comer alimentos sólidos mi hijo o mi hija? Entonces, en primer lugar, cuando es capaz de sentarse y cuando puede comer estando sentado o sentada. Cuando tiene buen control de cabeza, porque hay algunos niños que tienen alguna alteración, por ejemplo, alguna parálisis o alguna alteración neurológica, en los cuales se sienta, pero la cabeza se le va para atrás, se le va para adelante, y uno ve de entrada que no pueden controlar la cabeza. Entonces, en ese momento no se recomienda iniciar alimentación sólida, sino que hasta el momento que se puedan sentar, tengan buen control de cabeza. Y también cuando ven alimentos y buscan querer agarrarlos o se ven ansiosos por agarrarlos, y cuando se los llevan a la boca. Entonces, si todo esto se presenta, nosotros podemos pensar que ya están listos para una alimentación sólida. ¿Y cuáles son los pasos para realizar el destete? En primer lugar, hay que elegir una hora dentro de todas las horas en las que se le da lactancia materna, en la cual este bebé o esta bebé parece como que no está tan interesado. Por ejemplo, si dice, bueno, yo he notado que como a las 3 de la tarde casi no le gusta agarrar el pecho. Ok, entonces a esa hora se le va a ofrecer un biberón o un vaso de leche todos los días. Y el resto del día se va a continuar amamantando. Entonces, ¿qué pasa? Luego de 2 a 3 días en los que este bebé o esta bebé está tomando leche de biberón o de un vaso sin problemas, entonces uno va a decir, bueno, ya llevo 3 días y no ha presentado problemas, entonces voy a agarrar otro tiempo. Por ejemplo, decir a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces se prueba nuevamente así, se están 2 o 3 días y así sucesivamente. Cada 3 días, si no presenta problemas, se va quitando otro tiempo de pecho hasta que por fin se logran quitar todas las sesiones de amamantamiento y solo se queda con el biberón o con el vaso de leche. Hay un término que se llama seguridad alimentaria durante la pandemia por COVID-19 y su relación con la salud materno-infantil. Entonces, la seguridad alimentaria es procurar que todas las personas tengan acceso a los alimentos, que aparte de tener acceso tengan los recursos para adquirirlos y
que al tener acceso y tener los recursos, saber que estos alimentos tienen una buena calidad y van a ser nutritivos para las personas que los consuman. Por lo tanto, los sistemas alimentarios deben asegurar una dieta diversa, segura y saludable para la madre y el padre y el bebé o la bebé. ¿Qué implica todo esto? En primer lugar, tener sistemas de salud, a favor de una buena alimentación. Esto quiere decir tener sistemas sanitarios agrícolas, productivos y comerciales a favor de una buena alimentación que tomen en cuenta necesidades nutritivas específicas de familias, mujeres embarazadas y los niños o las niñas. Entonces, debemos procurar que los sistemas provean esta seguridad alimentaria. También tener asistencia nutricional. Tener incorporado en los servicios de salud una asistencia nutricional preconcepcional, quiere decir antes de la concepción, prenatal, antes del nacimiento, y también para los niños y las niñas durante su infancia. En otras palabras, la nutrición no la podemos olvidar. Esta debe estar presente desde el momento que una pareja decide que quieren quedar embarazados hasta el momento en el que el bebé nace, inclusive en los primeros años de vida, hasta que estemos seguros de que su desarrollo no está comprometido. También la lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Recordemos que la lactancia materna, en primer lugar, es gratis. Está disponible en cualquier momento que este bebé o esta bebé así lo requieran. Es ecológica porque no necesita envasamiento, no necesita automóviles para su distribución y siempre está ahí. Siempre está en la cantidad suficiente que requiera el bebé. Y promover esta los primeros 6 meses y luego de los primeros 6 meses, que continúe hasta los 2 años, y añadiendo la alimentación complementaria. Y también educar a las madres y los padres para que hagan decisiones de consumo saludable y nutritivo. En otras palabras, que ellos sepan qué es lo que deben comer, qué es lo que deben consumir y en qué emplear sus recursos. ¿Por qué? Porque si no se hace todo esto, se puede caer en la malnutrición. Y aparte de ser un problema de salud y una fuente de enfermedades no transmisibles, también puede desarrollar retrasos en el desarrollo. Entonces, por lo tanto, la nutrición nos ayuda a mejores sistemas inmunológicos, mejores sistemas neurológicos y a un desarrollo completo. Por eso las personas subalimentadas tienen sistemas inmunitarios más débiles, por lo que están más expuestos a desarrollar una enfermedad grave a causa de este virus. Ya en el concepto de la pandemia, aparte de que produce enfermedades no transmisibles, aparte del hecho de que limita su desarrollo, también los hace más vulnerables a complicarse en dado caso de que se contagien por el coronavirus. ¿Y qué efectos ha tenido la pandemia para la seguridad alimentaria? En primer lugar, ha afectado las actividades de la cadena alimenticia. Entonces, en primer lugar, hubo confinamiento. Eso impidió que la producción, el procesamiento, la distribución de los alimentos fuera escasa. Aparte de que ha aumentado las brechas entre las personas, los recursos económicos en la familia se han visto limitados. Entonces, en primer lugar, la pandemia alteró la cadena de producción. Ya había menos producción, había menos procesamiento, menos distribución. Las personas no podían ir a las tiendas a comprar los productos. Aparte de que ha reducido la economía en las familias, por lo tanto, aunque haya una buena producción, una buena distribución y se encuentre en las tiendas, las personas no pueden ir a comprar estos alimentos. Y por último, la seguridad alimentaria ha sido desigual. Las personas que antes tenían dinero o eran ricas, ahora lo son más. Y las que eran pobres, ahora son más pobres. Entonces esto lo vemos, por ejemplo, en las zonas urbanas hay mayor acceso a supermercados, a pulperías que están abastecidas, a lugares donde uno encuentra alimentos saludables, pero en las zonas urbanas no, porque los medios de producción, los de distribución no pueden llegar hasta esos lugares debido a todos los efectos que ha producido la pandemia. Los resultados en el desarrollo de los bebés, la pandemia aumenta todas las formas de malnutrición infantil, incluido en el recién nacido, en los niños, e inclusive en las madres y en la desnutrición materna,
puede afectar el retraso en el crecimiento y aumentar los índices de bebés que nacen con bajo peso. Por lo tanto, la falta de suficiente comida afecta las cifras de emaciación y desnutrición, los cuales son una causa de retraso en el crecimiento y retraso en el desarrollo. La calidad de las dietas afecta los niveles de micronutrientes esenciales para el crecimiento y el aumento del sobrepeso. Si nosotros no tenemos acceso a alimentación saludable, las dietas bajan en su calidad. Por lo tanto, vamos a observar mayor sobrepeso, mayor personas malnutridas. Y este impacto se va desarrollando gradualmente y puede durar años hasta que las economías recuperen, las familias recobren los niveles de ingresos que tenían antes de la pandemia, si es que en algún momento llegan a recuperarlos. Entonces, estos han sido los efectos que ha producido la pandemia. ¿Qué medidas de prevención se pueden hacer en caso de que algún familiar esté enfermo? Entonces, ¿qué pasa? De que el niño, el bebé, la bebé, su madre estén enfermos, pero ¿qué pasa si es alguien más? ¿Qué pasa si es algún familiar? En primer lugar, hay que hablar con los niños. Nosotros tenemos esa tendencia a no querer hablar con los niños, a no querer informarles por miedo a cómo vayan a reaccionar. Es todo lo contrario. Hay que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque si no se les dice, ellos podrían pensar de que sus padres están agobiados, se ven estresados, y como no le quieren decir nada, pueden pensar que es culpa de ellos, que ellos hicieron algo y están enojados con ese niño o esa niña, y por lo tanto por eso no se les quiere hablar. Por eso la CDC recomienda estar calmados al hablarles, escucharles, no culpar a nadie y prestar atención a lo que los niños y niñas escuchan y ven en los medios de comunicación. Si a nosotros nos estresa ver noticias, es muchísimo peor para ellos. Hay que explicarles a ellos qué es el COVID-19. Una sugerencia puede ser que es un virus nuevo que está enfermando a las personas y sobre el cual los médicos y científicos aún se encuentran aprendiendo. Y cada día se está aprendiendo más sobre esto y cada día se está avanzando más para lograr vencerla. Y siempre explicarle qué puede pasarle a las personas que tengan alguna comorbilidad, a las personas de mayor edad y que sean más frágiles. De la normalidad, los cuidados que deben tenerse al retomar las actividades que usualmente se realizaban. Por ejemplo, se está hablando de regresar a las escuelas, se está hablando de practicar deporte, ir a jugar partidos de fútbol, reuniones de los amigos de la colonia. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos y cuidar, e inclusive decirle a los niños las medidas que se deben tomar. Nosotros sabemos que están retornando, los padres están retornando a sus trabajos, inclusive a ellos se les quiere retornar a la escuela. Entonces, esto va a implicar una serie de cambios. Ellos no están acostumbrados a andar con mascarilla, no están acostumbrados a ver todo diferente. Van a pensar por qué todo el mundo anda con mascarilla, por qué todo el mundo anda con gel en manos, qué es lo que está pasando acá. Entonces, uno debe estar atento a que todas estas cosas pasen. Entonces, cuando a los niños se les separa de sus padres, ya sea porque ellos están regresando al trabajo o porque ellos tienen que entrar a alguna guardería o alguna escuela, ellos por lo general lloran, se aferran, pueden mirar frenéticamente hacia sus padres y hay que ver que esto es normal. Esto es algo que se espera que pase y por lo tanto no nos debe desanimar a continuar. También pueden manifestar su molestia o preocupación, se pueden hacer más pegados o como se les dice normalmente, están más consentidos, lloran por cualquier cosa, están irritables. Entonces, esto también es normal, se puede ver afectada su rutina de sueño, de alimentación y son cosas normales que con el tiempo se van a ir normalizando. Por lo tanto, se habla de que para disminuir este aspecto se habla de lo que es el apego seguro. Entonces, para desarrollar es importante que los padres con sí mismos, que haya buena comunicación entre ellos.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, pero se quedó señal. Gracias. Sí, se cortó la llamada un momento, no escuchamos, pero ahora sí. Correcto. Bueno, gracias. Entonces, como les decía, se recomienda que en esta nueva normalidad el apego seguro. ¿Cómo se logra este apego? Que los padres se sientan bien consigo mismos, que haya comunicación entre ellos y al lograr un apego seguro se mitigan los efectos negativos de los retos normales de la vida diaria que pueden desencadenar pensamientos y emociones negativas. Entonces, en el manual hay un texto en el cual se habla de los tipos de apego. Cuando nosotros tenemos un apego seguro, estamos hablando de niños que buscan proximidad y que se comunican con sus padres, que están atentos a lo que ellos les dicen, están en constante comunicación. Hay un apego inseguro que se da en aspectos donde hay negligencia por parte de los cuidadores, algunas veces están, otras veces no. Entonces hay un contacto intenso o resistencia al contacto. Son niños muy consentidos o niños que no se abren, que no quieren hablar. Y siempre parece que los niños están como tristes, inconsolables. Existe el apego inseguro evitativo cuando hay violencia psicológica, física, rechazo de los cuidadores y los niños o las niñas ignoran o evitan al cuidador, tratan de no tener contacto con él o con ella. Y está el apego desorganizado que se da en contextos de caos y violencia y son contextos en los que no hay un patrón claro. Hay niños que lloran, hay niños que se quejan, que están ahí muy pegados, que no están, uno no logra determinar. Entonces, dentro de todo esto, el apego seguro es el único que nos garantiza buena comunicación y buenos resultados en el desarrollo. ¿Cuáles son las medidas de prevención en caso de que algún familiar se enferme y cuál nosotros debemos hablarle a los niños? El distanciamiento, el uso de mascarillas, la desinfección, el lavado de manos, evitar el contacto con los bebés de los familiares porque es lo primero que todo el mundo quiere hacer, ir a la casa y hablar con los familiares. Y si la madre o la persona que va a la calle y trae las provisiones, debe procurar el distanciamiento social con las demás personas. Porque si se contagia puede llevar nuevamente a otras personas. Por último, si es el niño o niña el afectado, ya no estamos hablando de un recién nacido, sino que estamos hablando de un niño. En primer lugar, debe permanecer en casa, que esto puede generar estrés o aburrimiento. ¿Qué es lo que pasa? Son niños que ya están acostumbrados a estar jugando, son niños que están acostumbrados a estar curioseando, a andar aquí y allá, etcétera. Pero si son los afectados, deben permanecer en casa. Por lo tanto, se recomienda hacer llamadas telefónicas, como van a estar en su cuarto, en situaciones desde que inició la pandemia han estado encerrados en casa, pero si están afectados, si están contagiados con el coronavirus, van a tener que estar aislados en su cuarto. Por lo tanto, se recomiendan las llamadas telefónicas, videollamadas a amigos, también juegos en línea con amigos o familiares, siempre recordando que esto no va a ser todo el día. Esto va a ser aproximadamente unas 2 horas o hora y media aproximadamente. Y siempre recordar juegos divertidos para mantener su mente activa. Hay algo que es un mensaje que aparece en el texto y el cual hay que llevarnos siempre. Es importante recordar la importancia de hablar con los niños, hacerlos parte del proceso para, de esta forma, evitar un impacto psicológico negativo en ellos debido a la situación de emergencia vivida por el COVID-19. Hay que confiar en los niños, hay que contarles, hay que hacerlos parte del proceso y por lo tanto tenemos que hablar con ellos de manera honesta, de manera de que nosotros hablamos y les escuchamos a ellos. Recordemos, la Fundación Deval tiene su página web, sus redes sociales en las cuales se puede encontrar material que puede ser divulgado, que puede ser utilizado por nosotros para crear esa cultura de prevención, que es lo que nosotros queremos. La Fundación Deval, más de 35 años construyendo una cultura de prevención. Ustedes, al estar en este curso, son parte de este proyecto.
son parte de esta cultura, de estas estrategias, instrumentos que estamos utilizando para construir esta cultura de prevención. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre la presentación? Díganos, Sonia. Sonia creo que levantó la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un tema sumamente interesante, ¿verdad? Hablar de la infancia es un tema bien, pero bien amplio que en poco tiempo pues es bien difícil abordarlo. Pero yo quería comentar pues 3 aspectos muy importantes. Esto de los celos, ¿verdad? De los niños cuando nace un bebé, es importante que se tome en cuenta pues en la educación de los padres de familia, ya que yo trabajé pues un tiempo en el área de emergencias de un hospital de niños y llegaban muchos niños con accidentes que habían sido provocados por sus hermanitos por los celos. Entonces, una de las culturas que nosotros manejamos aquí en El Salvador es hacer un baby shower, donde le llevan regalos al bebé, pero se nos olvida que hay un hermanito. Entonces, la alegría pues va centrada pues en el recién nacido y el bebé pues está totalmente aislado o no involucrado en esa actividad y él va creando como celos con el nuevo ser que llega a la casa. Entonces es recomendable, yo siempre en la educación que le doy a las madres les digo que les tengan regalos también al niño y que de esa manera pues viene regalo para el bebé y viene pues regalo para el otro bebé, ¿verdad? Entonces esa es como una de las estrategias que podemos ocupar pues en la educación. El otro comentario que quería hacer es relacionado a nuestro país, donde de los 31 hospitales que tenemos, 29 atienden partos, pero solamente tenemos 3 hospitales con bancos de leche, porque esto pues lleva todo un proceso de educación, de promoción, de espacio físico, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Muchas veces trabajar con el tema pues de la leche materna. Entonces es un trabajo que tenemos como iniciado como país, pero que hace falta pues todo ese recurso político donde esté involucrado el ministerio para poder aumentar pues los bancos de leche. De hecho, nosotros en la universidad pues acabamos de abrir un lactario que incluye docentes y estudiantes porque también es una población que está invisibilizada en la lactancia materna y tenemos estudiantes que lactan, docentes que lactan y que muchas veces por la leche materna se la iban a sacar pues al baño, por ejemplo. Entonces es como un aspecto que hay que verlo como más macro, como más social y que lleve, por supuesto, un involucramiento pues político. Y por último, decir que lo ideal es que todas las mamás quieran dar lactancia materna, pero me he juntado o he tenido pues la oportunidad de tener 2 poblaciones que no quieren dar. Una es los adolescentes, ¿verdad? Que por su misma inmadurez psicológica, biológica, pues no quieren dar pecho, ¿verdad? Y pues ahora que estoy trabajando pues en un área del Seguro Social, me he enfrentado con otra población donde la mamá me dice, cuando yo le voy a enseñar a bañar al recién nacido, me dice, no me enseñe a mí, yo no lo voy a bañar, lo va a bañar la empleada. Le voy a dar una charla de lactancia materna. No, no la necesito porque yo no voy a dar lactancia materna. Entonces, en ese caso, doctor, con este último comentario, ¿qué es lo que hacemos? Porque todas las estrategias van dadas a la promoción, a la educación, pero lleva un componente, un porcentaje que la mamá quiera dar. Pero ¿cómo trabajar en esas 2 poblaciones donde rotundamente la gente dice, las mamás pues no queremos dar de mamá? Y pues felicitarle por su tema que ha sido pues muy interesante, muy claro. Gracias. Gracias a usted. Mire, por lo general cuando las personas se rehúsan y piensan que, por ejemplo, las adolescentes que dicen, yo no quiero dar lactancia materna, por lo general es porque tienen una información equivocada. Unos piensan, son personas que, por ejemplo, escuchan a su madre, escuchan a la vecina
y le da recomendaciones como no le des lactancia porque está el COVID, porque vas a aumentar de peso y estás muy niña para todas esas cosas. Entonces, en esos casos es enfatizar la educación. Porque sí, en esos casos, por lo general así es. Cuando refieren que no quieren dar lactancia materna, es porque tienen alguna información equivocada. Entonces, nosotros enfatizar todos los beneficios. O sea, nosotros sabemos todos los beneficios, que es gratis, que es ecológica, que está disponible en cualquier momento. Tenemos que opacar todos esos mitos, porque hay personas que dicen va a aumentar de peso si da lactancia, se le van a caer los pechos, se va a ver fea y así no va a conseguir marido. Entonces esas son las cosas que permanecen en la mente y que nosotros debemos borrar. Por lo tanto, la educación. Y esa es la importancia de que nosotros nos mantengamos informados con estos cursos, con la literatura, para que nosotros sepamos y podamos aumentar a 1000 los beneficios y que no solo lo veamos nosotros, sino que lo vean también todas estas poblaciones que por lo general tienen esa información equivocada. Gracias a usted. Nuestro monitor facilitador Juan Carlos Alvarado creo que levantó la mano y quería decir algo. Sí, quizás solamente una parte que hablábamos del tema de estimulación oportuna, doctor. Creo que es importante en estos momentos en el cual se ha identificado por la pandemia, esta estimulación perdido. Los niños también han sufrido un deterioro en el desarrollo por ese confinamiento, porque se han visto más estresados pensando en el virus que en la misma familia. Entonces, partiendo de eso, se ha identificado también el tema del abuso del maltrato hacia la niñez, ¿verdad? Desde que está en el vientre, porque empieza a sufrir la madre también en situaciones negativas, más cuando nace este bebé y sale ya en casa. Acá en El Salvador existe un sistema de protección de niñez y adolescencia en el cual han reportado esa situación, donde determina, ¿verdad?, que ha aumentado y más aún la pandemia, por ese encierro se ha aumentado aún más. Y esto entonces nos trae a colación que tenemos que trabajar o impactar más en esta situación para lograr ese desarrollo con esta estimulación oportuna. Esa es una parte que quería mencionar, que sí es necesario porque en tiempo de COVID esto ha venido a agravar la situación en la primera infancia o en la infancia. Otra de las situaciones que quería resaltar también que como estrategia hay una metodología que se aborda y que se llama disciplina positiva desde la cotidianidad, de nuevas pautas de crianza positiva en estas familias. Ya hablábamos que es necesario educar a las familias, es necesario tener involucramiento al contexto familiar para poder apoyar también el desarrollo de este niño. ¿Y de qué habla la disciplina positiva? Es básicamente una educación para padres, un proceso de orientación hacia los padres en el cual tiene pilares fundamentales, como cuáles: tener objetivos a largo plazo, brindar calidez, brindar estructura, que es algo bien elemental también, en el cual a veces no damos indicaciones claras al niño para que él vaya aprendiendo de una manera adecuada y correcta. Otro de los pilares es entender realmente al niño, cómo piensa, cómo siente, buscar esa empatía, ¿verdad?, con el niño. Y al final, pues si logramos cubrir o logramos solventar estas etapas que he mencionado, estos pilares, vamos a tener ya niños con esa capacidad de resolución de problemas, niños resilientes. Entonces, es importante y es una estrategia muy buena que podemos retomar. Si gustan, también les puedo enviar la literatura donde está esta estrategia para que en aquellos países que tal vez no se conoce, se pueda retomar para orientar el tema de la primera infancia, el tema de la infancia en general y ese cuidado para la estimulación oportuna hacia los niños y las niñas, que es del tema que estamos hablando y que en este momento, por esta situación de COVID, como les repito, ha sido una situación crítica para los niños porque ellos han sufrido también el impacto. Hay cosas negativas que han afectado el desarrollo del niño, la actividad, el niño ha estado reprimido, no ha tenido acercamiento con otros niños de su edad, la familia se ha descuidado también.
etcétera, ¿verdad? Todo lo que ya mencionaba. Entonces, esta estrategia es muy buena, en la cual podemos retomarla también para actuar, ¿verdad? Desde este punto de vista, como fundación, como mediadores, las posibles para la situación. Y en el tema del desarrollo de la alimentación, importante también, ¿verdad? Sabemos que si no hay una alimentación que se ha visto limitada, el crecimiento y el desarrollo, como usted ya lo decía, no se potencializa. Otro tema que hablaba también importante y que me llamó mucho la atención, el tema del apego. Ya ven que si trabajamos este tema de disciplina positiva, estos apegos pueden ser positivos, ¿verdad? Y no esos apegos negativos que al final afectan a los niños, a la niña. El destete también es un tema de apego. Tenemos que también trabajar más en estos temas de cuándo hacerlo, cuándo no, ¿verdad? Porque si no, también ese apego se corta y afectamos también al niño. Solamente, doctor, agradecerle por el espacio, ¿verdad? Quería resaltar esa parte también y retomar esta estrategia para los mediadores que también quieran acceder a esta estrategia. Gracias. No, gracias a usted, sí. Suena interesante lo de la estrategia. Si la pudiera compartir por el grupo de WhatsApp o por correo, sería excelente. Bueno, y ustedes notaron que la licenciada Roseli nos compartió unas preguntas, tanto por el chat de aquí de Teams como por el chat de WhatsApp. Entonces lo que vamos a hacer es la dinámica parecida a la de la semana anterior. Se van a leer las preguntas y va a haber micrófono abierto para que se pueda participar. Hay dos preguntas. Una es, ¿hasta qué punto se puede usar la telemedicina para evaluar el desarrollo integral en la primera infancia? Recordamos que hablábamos de que si el recién nacido está positivo, se debía quedar en casa, pero se tenía que utilizar la telemedicina para estar monitoreando su avance. ¿Hasta qué punto se puede usar la telemedicina? Y la otra, ¿qué medidas podemos tomar para que nuestros sistemas de salud garanticen la seguridad alimentaria en nuestras comunidades? Como ya hablábamos, la nutrición, el acceso a alimentación nutritiva y la obtención de los recursos para tener esta alimentación es bastante importante. ¿Cómo podemos asegurar nosotros de que nuestros sistemas de salud cuenten con estos recursos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede utilizar la telemedicina para valorar el desarrollo integral en la primera infancia? ¿O en qué manera nos puede ayudar la telemedicina? Díganos, Sonia. Gracias. Yo pienso que sí es un recurso, ¿verdad? Que está disponible y que de hoy por hoy pues ha dado muchos resultados, pero siempre, doctor, se nos queda una población a la que no llega. Es aquella que, bueno, usted en su exposición decía que hay gente que estaba pobre y se quedó más pobre, ¿verdad? Entonces, quizás buscar la estrategia en esta población que muchas veces no tiene accesibilidad al internet, a esta información. Aquí en el país nosotros siempre nos hemos auxiliado de los promotores de salud a nivel comunitario, ¿verdad? Porque sí, hasta qué punto, pues habría que hacer un estudio, ¿verdad? De toda la gente, de la accesibilidad que tiene a esta información. Pero hoy por hoy sigo pensando que se queda población humilde de las áreas rurales donde no llega la información y que habría que buscar estrategias pues para esta población. Y con la segunda pregunta, aprovechando para darle oportunidad a otra persona, es que garantizar, ¿verdad? Los alimentos tiene que venir desde una política, ¿verdad? Gubernamental, donde se dé pues apoyo a la gente que siembra en el país. Yo escuchaba y leía una noticia en nuestro país hoy en la mañana, donde decía que 30 familias habían salido fuera de un lugar específico, ¿verdad? Para los que son de otros países, el lugar se llama Panchimalco, donde la gente dejó tirados sus cultivos, tomates, cebolla, rábanos, por la situación de las pandillas. Entonces también tiene que ver la aseguranza desde el punto de vista policial, ¿verdad? De la seguridad. Entonces lleva una gran cantidad de rubros donde trabajar, porque muchas veces nosotros vemos la salud
pero la salud lleva otros aspectos dinámicos de la misma sociedad, la seguridad de las personas que siembran, la educación, los préstamos para aquellos agricultores. O sea, es como más allá de lo que nosotros podamos pensar de querer que la gente que se coma un tomate, ¿verdad? ¿De dónde viene? Hoy en la pandemia mucho se educó sobre los huertos caseros, que eso también podría ser una estrategia donde se educa, ¿verdad?, a las personas y podríamos tener nuestro pequeño, ¿cómo se llama? Jardincito, ¿verdad? Donde podamos sembrar lo que podamos y el que tiene espacio. Esa podría ser como una estrategia como de primer nivel. Pero lo de la aseguranza para toda la población va más allá de lo que nosotros nos podamos, pues, imaginar. Gracias. Gracias a usted. Correcto. Producir nuestros propios alimentos sería una muy buena medida. Gracias, Sonia. ¿Alguien más que tenga alguna otra participación, algo más que decir sobre estas dos preguntas? ¿Alguien ha tenido experiencia con la telemedicina o le ha tocado preguntarle a alguna madre con su recién nacido cómo va la situación? Díganos, Oscar, ¿quería decir algo? Sí, bueno, tengan buenas tardes, casi buenas noches. Les saludo desde El Salvador. Realmente apoyo mucho lo que dice Sonia. Personalmente yo he estado trabajando todo el año pasado de manera telemática y estuve atendiendo a un grupo de familias y especialmente, ¿verdad?, realizando la evaluación del desarrollo y más que actividades propiamente así como se hacen de manera presencial, me enfoqué mucho en la parte educativa. Quizás fomentando eso, proporcionando la información para que las familias lo hicieran desde el hogar, ¿verdad? Fortalecer ese elemento. Sí realizaba evaluación del desarrollo, lo que nosotros aquí en el país le llamamos escala simplificada, que es un instrumento que se utiliza y que se utiliza para evaluar el desarrollo a través de las 5 áreas, ¿verdad? El motor grueso, fino, el cognitivo, el lenguaje y socioafectivo. Entonces, como muy bien decía Sonia, al menos las familias que tienen acceso a estas redes sociales, sí, se puede utilizar diversos métodos. Puede ser a través de actividades sincrónicas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, a través de una videollamada, ver que el niño lo realice a través de la pantalla o algo asincrónico, ¿verdad? Se le explica a la mamá, al padre, al cuidador, a la cuidadora, qué actividades son las que debe de realizar, que mande un video de preferencia y que a través de eso uno vaya identificando realmente si hace los hitos o las habilidades que se necesitan, ¿verdad? Entonces, a través de eso, al menos yo lo realicé el año pasado y fue como un parámetro, ¿verdad?, para decir cómo se encontraba el desarrollo. Sin embargo, como se mencionaba, no todas las familias tienen acceso a estas redes sociales. Muchos incluso solo llegan a un teléfono que incluso no tiene ese acceso, o puede ser que lo tengan, pero no tengan para comprar datos móviles o qué sé yo. Entonces, ya esas personas sí se debe de buscar otras estrategias, como muy bien decía la compañera, a través de promotores, ¿verdad? Aquí en el país funciona mucho eso, los promotores de salud. Y también, pues, otro equipo de trabajo que se llaman asistentes técnicos de primera infancia, que son ellos también los que se encargan de llegar hacia los niños, especialmente a los menores de 3 años y embarazadas. Así que en relación a mi experiencia el año pasado, sí funciona la telemedicina y evaluar el desarrollo, ¿verdad?, a través de esa modalidad. Gracias, Oscar. Como nos dice Oscar, cuando está bien pensada, cuando está bien planificada, sí funciona la telemedicina. Y les agradezco por contarnos esta experiencia. ¿Alguien más de otro país? ¿Cuál ha sido la experiencia en los demás países? ¿En Bolivia, en Honduras, en Ecuador? ¿Se ha utilizado la telemedicina? ¿Funcionaría en otros países? Díganos, Freddy. Muy buenas noches a todos, saludarles desde Bolivia. Bueno,
Con respecto a a la primera pregunta de la telemedicina, ¿no? Debemos mencionar que aquí en Bolivia, desde la gestión 2019, está el Programa Nacional de Telesalud, el cual abarca como componente principal a la telemedicina, haciendo atenciones desde el primer nivel hasta el segundo nivel y hasta el tercero. Como experiencia podríamos destacar de este programa de que muchos médicos capacitados en esto de las tecnologías de la información y comunicación en salud hacen la captación en los primeros niveles sobre lo que es algunas enfermedades prevalentes de la primera infancia, las cuales son consultadas a nivel de telemedicina con los servicios especializados, en este caso pediatría y neonatología, que de esta manera se va a evaluar y seguir lo que es el desarrollo infantil en estos grupos etarios. Eso como experiencia en Bolivia ya está dando sus primeros frutos para la gestión 2020 desde que se ha creado este programa. Y bueno, con respecto a lo que es nutrición, podemos destacar que Bolivia tiene lo que es la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia en el marco de la meta Desnutrición Cero, que es el IEPNUT, que contempla desde la dotación desde los 6 meses de edad, de lo que es vitamina A, mebendazol, y lo que es el suplemento nutricional, que es el NutriBebé, ¿no? Que a cada niño se le dota desde los 6 meses de edad hasta cumplir los 2 años de manera mensual. Y eso de una forma contribuye a lo que es esta meta, desnutrición cero, para evitar de que estos niños puedan tener bajo peso, desnutrición aguda o una desnutrición crónica, ¿no? Eso en el marco de las experiencias que puedo destacar en Bolivia. Gracias. Perfecto, gracias a usted, Freddy. ¿Alguien más que tenga otra opinión? ¿Algo más que aportar? La telemedicina, la alimentación segura. Recordemos que, como nos dijo Oscar y como nos dijo Sonia, allá se ha utilizado en El Salvador. Oscar nos refiere que ha visto resultados, que sí funciona. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿la he utilizado yo? ¿Funcionaría igual acá en mi país que allá en El Salvador? ¿Qué habrán hecho allá para que funcione? Recordamos, nos está hablando de que hay asesores de primera infancia, hay asesores de lactancia materna. ¿Necesitamos eso acá? ¿O necesito ser yo quien me forme en esos aspectos? Todo eso son cosas que nosotros debemos considerar. El objetivo de estos cursos, más allá de llevarles la información que hemos recopilado, es también ver experiencias. Esto nos sirve para saber cómo han funcionado determinados temas, cómo han funcionado determinadas estrategias en otros países, cómo la puedo aplicar yo en mi país, cómo puedo hacer yo para que esto funcione, cómo puedo utilizar esta información que estoy adquiriendo para producir cambios. Ese es el mensaje que quisiera que se quedara hoy junto con el tema, con las respuestas. Díganos, Fernando, ¿quería decirte algo? Hola, muy buenas noches. Bueno, espero estén bien todos. No he estado muy así participativo el día de hoy, pero bueno, quería comentarles, ¿verdad? No es que sea la parte negativa en cuanto a la telemedicina, pero realmente que desde que comenzó la pandemia nunca he podido trabajar con telemedicina. Aparte, ¿verdad? Solamente las consultas que hacen los familiares y que esto y lo otro, pero nunca la he visto como una parte completa para brindar una atención. Sabemos que la definición de telemedicina abarca tanto atención médica como educación, y yo lo veo más como una parte educativa que como para brindar una atención. No he tenido experiencia con telemedicina personalmente en atenciones, porque siempre las atenciones desde que inició la pandemia han sido presenciales.
¿verdad? Entonces, no es que sea la parte negativa en cuanto a la atención por telemedicina, pero sí la veo bien deficiente, al menos en mi país, la veo muy, muy deficiente. Iniciando por la falta de educación de las personas a las que podamos brindarles atención en la parte pública, claro, ¿verdad? En la parte privada, pues ya cambiaría un poquito más, pero poniendo más que todo la telemedicina en salud pública, en un centro de salud, la veo más como una parte educativa que como una parte de atención integral. Solamente. Perfecto, gracias. Exacto, así como nos dice Alberto, es para educar. Es para educar a las madres, a sus parejas, darles los signos de alarma y podremos ver que probablemente en El Salvador está bien planificado la telemedicina y tal vez en Honduras no se ha pensado bien, tal vez en Honduras no se ha pensado o no se ha implementado de manera correcta. Entonces, estos son el tipo de pláticas que nosotros debemos tener y debemos decir, ok, ¿qué están haciendo allá? Porque así está funcionando y aquí no. Entonces, esas son las pláticas que vamos a tener en los próximos, de aquí en adelante, y el objetivo de todo esto. Y les quería agradecer por sus intervenciones, por sus aportaciones, por escuchar el tema. Y en este momento lo voy a dejar con la licenciada Roseli porque nos va a hablar sobre las acciones en servicio. Adelante, licenciada. Hola, feliz tarde. ¿Me escuchan bien, doctor Gerardo? Sí, se escucha. Feliz tarde a todos. Al inicio de la sesión hice algunas preguntas sobre las acciones en servicio, cómo iban, más que todo con la segunda acción en servicio, que es la parte de la sensibilización. Ya algunos me comentaron pues que se encuentran en etapa de discusión con el equipo de trabajo asignado. Y pues a manera de recordatorio, quiero decirles pues que con esta segunda acción en servicio en sensibilización, nosotros ya tenemos algunos elementos que hemos identificado como prioritarios en el diagnóstico. Podemos elegir una o varias localidades donde aplicar la acción grupal. Sabemos que son grupos de 3, se hicieron el levantamiento de 3 diagnósticos iniciales. Ustedes pueden escoger una localidad, pero siempre considerando, ¿verdad? La parte de poder replicarlo con 20 personas por cada uno de los mediadores. En todo caso, pues sería con las 3 localidades en las que ustedes están trabajando. Aquí ustedes al implementar la acción en servicio van a tomar muy en cuenta esos insumos del diagnóstico. Entre los beneficiarios se recomienda, recuerden por favor incluir a las 6 mujeres embarazadas o con recién nacidos que se entrevistaron en la primera acción. Los grupos ya están formados, así que recuerden que el número máximo para llegar son 60 personas. Si los grupos son de 3, si son de 2, pues serían 40 personas. Ustedes deben de llenar la ficha de planificación. Por chat me han comentado también que han estado llenando esa ficha de planificación y ya hay quienes han hecho estas acciones directamente con la población, han podido trabajar a través de un taller. Entonces, ha sido pues importante también realizar estas actividades en los lugares donde se encuentran trabajando. Ok, ¿cuáles son esas alternativas a forma de recordatorio de acciones en servicios digitales? Dijimos en primer lugar que podemos proporcionar una charla virtual. Este es un evento pues, en el que ustedes pueden contar con algún expositor, con la voz de esa persona experta. Puede ser un mediador mismo entre ustedes, o también solicitar el apoyo de alguno de los monitores facilitadores o nuestro monitor coordinador. Aquellos aspectos que ustedes han ido priorizando dentro del diagnóstico son los que se van a compartir en esta acción de charla virtual. Esta debe de tener una duración de 60 minutos. Y recuerden, por favor, siempre después, para cada acción, deben de realizar una encuesta pequeña, ¿verdad?, para medir el nivel de comprensión de los participantes y medir también su nivel de satisfacción.
Así que contamos también con la herramienta del rotafolio digital, que ya pues todos me imagino que ya pudieron haberlo bajado de su aula virtual o crear otros recursos por ustedes mismos. La segunda alternativa es el taller virtual. Este consiste en efectuar un taller que motive, que reflexione, que se saquen muy buenos aprendizajes con la población meta. El taller virtual debe contar con una parte práctica, por eso, a diferencia de la charla, le denominamos taller porque lleva una parte práctica donde los asistentes puedan interactuar y compartir los conocimientos adquiridos. Este taller dura 90 minutos. La charla dijimos que 60 minutos. Así que durante también el desarrollo de este taller, los participantes visualizarán o serán sensibilizados a través del rotafolio digital u otros materiales que ustedes también puedan crear. Seguidamente tenemos el podcast, pues es un audio producido para sensibilizar a mujeres y hombres en edad reproductiva con aspectos que se vayan a priorizar en la salud materno-infantil en el contexto de la pandemia. Esta puede ser también entrevistas a expertos, puede ser una mesa redonda, alguna dramatización. Hay una variedad de podcasts que podemos encontrar nosotros como ejemplos en YouTube, ¿verdad? Como parte de los tutoriales, o googlear y buscar alguno para que ustedes pues tengan la idea. También los que usan redes sociales, sabemos que en Instagram se utilizan mucho los podcasts, hay compañías u organizaciones que se dedican específicamente a este tipo de acción digital. Luego, pues, ustedes lo tienen que difundir, ¿verdad? Con las personas que han priorizado con la primera acción y las 14 restantes. Estos podcasts deben durar máximo 60 minutos o usted lo puede dividir en segmentos de 15 minutos hasta durar a los 60 minutos. Luego tenemos el video educativo. Ustedes van a producir un video de hasta 5 minutos. Ya nos comentó el compañero Wilson que ellos se están enfocando en querer realizar un video, y creo que estamos muy ansiosos por conocer o por poder ver este material que van a producir. Aquí ustedes tendrán que abordar temas elementales, ¿verdad?, que provienen del diagnóstico inicial en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Esos aspectos, al igual que todas las actividades, son los que ustedes han priorizado a través de toda la matriz que pudieron aplicar en la primera acción. Recuerden que la difusión se realiza al menos pues con 30 personas, pero en este caso los estamos involucrando a todos. Igual ustedes pueden llegar a través del podcast y del video a muchas más personas. ¿Por qué? Porque lo podemos compartir en nuestras redes sociales, en nuestros medios de comunicación inmediata como el WhatsApp, como el Teams y como otros. Y finalmente tenemos las acciones presenciales, que vamos a repetirlo nuevamente, es la única acción que se puede realizar de manera presencial. Únicamente que tienen que aplicar todas las medidas estrictas de bioseguridad y la normativa específica que cada país determina. Aquí ustedes como profesionales de la salud o de la educación o de desarrollo comunitario, específicamente los que están trabajando en primera línea, pueden tomar una o varias problemáticas identificadas en el diagnóstico inicial y las van a tratar de manera presencial con esas mujeres y hombres que ustedes en edad reproductiva han podido seleccionar. Este puede ser también un medio de consejería. No olviden que pueden utilizar el rotafolio digital también en esta acción, ¿verdad? U otro material que les sirva a ustedes y que aborden temas como asesoría preconcepcional, asesoría prenatal o asesoría neonatal. Se recomienda también que puedan medir el nivel de satisfacción y de comprensión de las personas que están participando en esta acción. Así que yo les
solicito a ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna duda que ha surgido en el desarrollo de poder planificar estas actividades, me lo mencionen ahora, que con mucho gusto pues voy a dilucidar sus dudas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pues comprendo que todo está entendido, que ya la primera acción está ubicada en el módulo que tiene que estar y ya están preparando estas actividades. ¿Alguien abrió el micrófono? Una consulta. Lo que son los podcasts o las talleres virtuales, no me queda claro. ¿El material lo tenemos que subir también a la plataforma? Ok. Si tienen alguna dificultad en poder subir el podcast, hay unos enlaces que los tienen en el podcast. El taller usted lo puede grabar si tiene acceso o tomar evidencias. Puede tomar fotografías del taller que realizó, capturas de pantalla en el momento que se está realizando el taller virtual o la charla virtual. Para lo del video, pues me imagino que los compañeros lo van a poder subir a un drive. De igual manera se puede compartir y si ustedes tienen alguna dificultad, nosotros con muchísimo gusto les podemos colaborar para que esto puedan ser subidos al aula o bien colocar los enlaces dentro de el formulario final que ustedes están presentando con todas las actividades. En medio de la semana me consultaron cómo podían hacer para evidenciar todo. Ok, usted tome fotografías, usted tiene junto a esa fotografía en la planificación, el listado de asistencia. Si hay manera de poderlo subir en formato PDF, perfecto. Si lo puedes subir en Word también, pero recuerden que la actividad previa tiene que ser revisada por el monitor. Así que no hay ningún problema si usted lo quiere subir en algún medio o se le dificulta, con mucho gusto nosotros le podemos colaborar. En el caso de realizar podcast en Spotify, es bien sencillo porque Spotify le da el enlace o le asigna el enlace y ese mismo enlace usted lo puede compartir con el monitor, incluso con los mismos compañeros en el chat grupal. Entonces esa es una forma de evidenciar su trabajo. El mismo enlace queda ahí y posteriormente la ventaja de Spotify, como otras plataformas también donde se pueden realizar podcasts, se los difunden posteriormente. Creo que se están como 2 días analizándolo y en la nube y luego sale a difusión y muchas personas en muchas partes del mundo lo pueden escuchar. Espero haber evacuado su duda. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Bien, si no las hay, entonces doy paso al doctor Gerardo por si tienen alguna otra duda respecto a las actividades dentro del aula virtual. ¿Alguna otra duda? ¿Algo claro? Bueno, recordemos que hasta el momento hemos visto, hablamos sobre el COVID-19, hablamos sobre otros virus similares.
qué experiencia tenemos con los otros virus, qué experiencia tenemos con este virus actual. Hemos visto cómo afecta el COVID-19 a las embarazadas. Hemos visto cómo se afecta esa última parte, esa última etapa del embarazo, cómo se afecta la fase neonatal, cómo nos afecta a nosotros como comunidad, cómo nos afecta como familia, cómo afecta a nuestros niños. Hemos hablado de la vacunación. El siguiente fin de semana vamos a estar hablando de cómo ha afectado el coronavirus a la salud sexual y reproductiva. Recordemos que este es un derecho que tenemos todas las personas, que todos deberíamos conocer, mas sin embargo no se conoce. Y más allá de que no se conoce y se habla poco, el COVID ha venido y ha cambiado. Ha aumentado aún más lo que es este problema. Entonces nosotros eso es lo que vamos a abordar. El siguiente fin de semana va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Alvarado. Entonces con él vamos a estar la siguiente semana y se les va a estar enviando el material. Ustedes van a tener disponibilidad de este. Y para que ustedes entren a la reunión, estén atentos a lo que nos diga, hacerle preguntas, comentar al respecto, así como se ha hecho hoy, así como se hizo en el módulo anterior. En este módulo, recordemos lo importante, no dejemos fuera a nuestros hijos. Siempre tenemos la tendencia a pensar, no les quiero contar nada, no quiero hablar con ellos para no preocuparles, porque no sé cómo van a reaccionar, porque pienso que es mejor tenerlos sin saber cómo está la situación. Pero es todo lo contrario. Debemos confiar en ellos. Debemos darle esas palabras, contarles, comentarles sobre la situación. Debemos hacerlos parte del proceso. Es infinitamente mejor que le contemos nosotros, que se lo cuente una persona en quien ellos confían, a que lo escuchen en el noticiero, a que lo escuchen en las redes sociales, que podrían estar leyendo, escuchando o viendo cualquier cosa que pueda ser información inadecuada. Entonces, mejor nosotros informémonos, nosotros alentemos a esos padres, a esas madres, a esas familias que hablen con sus niños. Eduquémoslos nosotros. En primer lugar, eduquémonos a nosotros mismos. Obtengamos nosotros las respuestas, encontremos nosotros las estrategias, los instrumentos para llevar esta situación, para superar esta situación de pandemia y luego comuniquémosela a ellos. Hagamos nosotros esta labor que más de personal de salud es personal educativo. Personas que tienen la información y se la van a transmitir a las demás personas que la van a utilizar. De esta manera vamos a estar utilizando de la mejor manera toda esta información y va a llegar a todas las personas que realmente lo necesitan. Dicho esto, les quería agradecer por haber estado, nuevamente invitándolos a la siguiente semana en el módulo 6 con el doctor Juan Carlos Alvarado. Realicen las actividades del aula virtual. Si tienen actividades pendientes, pueden realizarlas. Si ustedes tienen dudas sobre algún proceso, ya sea sobre las actividades del aula virtual, cómo acceder a los recursos, cómo realizar las actividades en servicio, o dudas sobre cosas que ya hayan hecho, ustedes nos pueden comentar. Siempre vamos a estar a la disposición. Ustedes nos escriben, tratamos de contestarles lo antes posible, tratamos de solventar todas sus dudas y estamos a la orden para lo que ustedes nos quieran decir. Inclusive si tienen algún problema, fíjense que se me dificulta porque tuve este inconveniente, ustedes nos comentan y aún así vamos a tratar de resolverlo. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarles. Entonces, les quería agradecer por haber estado. Continúen adelante. Hasta este momento vamos muy bien. Cualquier duda nos la pueden hacer. Realicen las actividades y nos veríamos el otro jueves a esta misma hora. Así que espero que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y cualquier duda estamos en comunicación por el chat. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.